8 de la mañana con 45 minutos y ahora tenemos la oportunidad de realizar un enlace hasta Bogotá, Colombia, con Carmen Aristegui. Hola Carmen, muy buenos días. Buenos días, Sebastián Barragán. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Gracias por pues esta cobertura que estás haciendo. Venía de escucharte en la entrevista con José Medina Mora. ¿Qué tema de los aranceles? Interesante lo que plantea Medina Mora sobre llegar a acuerdos que permitan que en algún punto distinto a este se pueda mantener el TEMEC en términos de lo que significa la posibilidad de extenderlo 16 a 16 años, al final de cuentas, que esa es la expectativa que tanto en Canadá como en México pues está abierta todavía. Pero bueno, más los aranceles de Donald Trump, que también incluye a México, salvo los productos y servicios que están dentro del TEMEC y todo lo que has informado al respecto. Ya ni digamos lo de David Saucedo hace un momento, que nos da este mapa criminal en México. Estamos hablando de una circunstancia bastante delicada. Pero déjame detener, Sebastián, en el tema del colega periodista que fue asesinado. Estoy en Colombia, estoy aquí en esta lluviosa Bogotá, en este lluvioso lugar de Colombia, participando de este festival Gabo, Festival García Márquez, que es un festival, pues, como sabemos, muy importante. Estamos aquí reunidos periodistas, escritores, creadores y pensadores, pues, de Iberoamérica. Y dentro de las mesas, discusiones, presentaciones que están teniendo lugar aquí en la capital colombiana, desde luego se destaca obviamente el papel del periodismo en las democracias, los desafíos y las circunstancias por las cuales atraviesan los medios de comunicación, los periodistas y en general la sociedad respecto a la comunicación y el periodismo y la verdad y asuntos relevantes que se están aquí discutiendo y analizando. Y dentro de las cosas que están aquí, en este clima, en este ambiente lleno de gran actividad, de grandes figuras, porque hay gente de primerísimo nivel participando en estos encuentros, el tema de la violencia en contra de los periodistas obviamente es muy importante. Hay violencia de diferentes tipos, obviamente hay modelos de gobierno que han ido extendiéndose a lo largo de estos últimos años, en donde los líderes políticos, los gobernantes, los presidentes, los mandatarios, pues han compartido y están compartiendo este modelo confrontativo contra la prensa, contra la crítica, contra quienes piensan diferente, contra quienes hacen investigación, contra quienes investigan y hacen exposición periodística y pública de la corrupción, de los asuntos que no funcionan. El ejercicio de la crítica, de la investigación y de la revelación de informaciones que la gente tiene derecho a saber, pues es un tema fundamental. Imagínate si no en un festival y en un encuentro como este de periodistas, investigadores y creadores con sede en Colombia, convocados todos por la Fundación Gabo, esta fundación que creó en su momento el gran y querido escritor y periodista Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. El caso de un periodista mexicano en estos días y horas atrapa la atención, obviamente. Alejandro Leiva Aguilar, este periodista que fue asesinado el pasado miércoles en San Pablo Etla, como lo comentaba hace un momento Samantha Hernández Escobar en su recuento de temas importantes en los últimos días y horas. Este colega periodista asesinado en este municipio de San Pablo Etla estaba en un comedor, estaba pues tranquilamente consumiendo sus alimentos y fue asesinado a mansalva de una manera brutal. Este asesinato representa muchas cosas. El perfil de Alejandro Leiva Aguilar, un perfil de un periodista crítico, de análisis y de señalamiento crítico desde Oaxaca, fue asesinado de esta manera. Desde este lugar donde me encuentro, donde estoy conversando con personas de toda Iberoamérica, he tenido charlas fantásticas con amigos colombianos, venezolanos, nicaragüenses, españoles, en fin, portugueses, brasileños. Aquí hay de todas las nacionalidades que estamos reunidos aquí, mexicanos, por supuesto. Y en el punto donde nos detenemos es, ¿qué va a pasar en México cuando hay un nuevo caso que se suma lamentablemente a otros casos de asesinatos a periodistas que han quedado impunes? Acá lo que estoy observando, Sebastián Barragán,
es que por lo pronto en Oaxaca los periodistas han decidido salir a la calle, han decidido manifestarse, han realizado un homenaje de cuerpo presente en la Asociación de Periodistas de Oaxaca para rendir memoria y homenaje a Alejandro Leiva Aguilar. Ahí estaba su hijo, a quien le mandamos nuestras condolencias. Escuchamos la voz de su hijo que hablaba precisamente de su padre. Y ahí, junto con otros colegas periodistas, se le rindió este homenaje de cuerpo presente en esta asociación. Vemos también que la Fiscalía de Oaxaca ha dado a conocer que tiene cuatro personas presentadas. No ha habido imputaciones todavía, pero hay 4 personas presentadas y veremos qué tipo de investigación resulta de este ámbito local. Pero también vemos que la Fiscalía General de la República ha dado el paso y ha decidido asumir la investigación. Y esto es muy relevante, que la Fiscalía General de la República haya informado que asume o que asumirá la investigación por el homicidio del colega periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar, asesinado el miércoles en Oaxaca. Es muy importante porque está haciendo valer las facultades que le otorga la ley, y será la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos la encargada de realizar las investigaciones para esclarecer el crimen y pues llegar a los responsables, a quien haya pues cometido este asesinato. La Fiscalía General de la República, a través de esta Fiscalía Especializada, realizará, han dicho, las investigaciones correspondientes para que este caso se esclarezca y que se dé con las personas responsables de la muerte de Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Estamos hablando de que ha dicho que de manera inmediata dará a conocer cualquier avance relevante en las investigaciones. El tema ha ido escalando y no es para menos, porque estamos hablando de una voz crítica que tenía esta columna, este espacio suyo, que acá en Colombia nos ha impactado mucho porque, como decíamos ayer con Manuel de Santiago, su columna lleva por nombre El Zumbido y el Moscardón, o El Zumbido del Moscardón, que asocia este título, esta columna bautizada así por el colega periodista asesinado, pues a alguna expresión de Gabriel García Márquez. Justo ahora que estamos en el premio García Márquez en Colombia, pues retumba el hecho de que el periodista asesinado haya decidido nombrar así a su trabajo periodístico en este estado de la República. El Zumbido y el Moscardón, esta expresión utilizada por García Márquez para decir que así como al moscardón lo acompaña permanentemente un zumbido, así la ética debe acompañar permanentemente el trabajo del periodismo. Hacía este paralelismo entre el moscardón y el periodismo para hablar precisamente de algo que debe ser permanente, constante, que esté ahí todo el tiempo. En el caso del moscardón, el zumbido; en el caso del periodismo, la ética periodística. Por eso, el hecho de que el colega periodista asesinado, Francisco Alejandro Leiva Aguilar, haya llamado así a su columna, nos ha impactado tanto, porque es la muerte, por supuesto, pero es la identificación de alguien que entendemos tuvo una fuente inspiracional en el trabajo de este gran periodista colombiano García Márquez y su obra. He visto también, Sebastián, que ha habido reacciones diversas, además de la Fiscalía, que es fundamental, la Fiscalía General de la República, reacciones diversas como la reacción y la postura que asumió públicamente la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México de Naciones Unidas, emitió una comunicación importante que hay que dar cuenta de ella, y voy a permitir leer precisamente lo que dicen. Expresamos nuestra consternación por el asesinato del periodista Alejandro Leiva, ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca. Nos solidarizamos con la familia, sus colegas y el gremio periodístico ante estos lamentables hechos. El señor Leiva era un destacado periodista, reconocido por su cobertura periodística, reconocido por su cobertura política y su opinión crítica en la entidad, quien había señalado públicamente incidentes de riesgo, que este es un tema muy importante. El propio Alejandro
Leiva Aguilar, Francisco Alejandro Leiva Aguilar, había mandado señales de alerta, había solicitado protección que claramente no se le otorgó, que claramente el Estado no otorgó esa protección que estaba solicitando alguien que se consideró en riesgo y lamentablemente su asesinato le concedió la trágica razón. Hacemos un llamado, dice ONU en México, en Derechos Humanos, hacemos un llamado a continuar reforzando la seguridad de periodistas en riesgo en Oaxaca y en todo el país mediante medidas oportunas y eficaces que permitan el ejercicio libre y seguro de su labor. Saludamos la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República para el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de las víctimas. Y recuerda, ONU Derechos Humanos en México, en lo que va de 2026, México ha documentado 6 casos de asesinatos de periodistas. Así que desde Colombia, Sebastián, en este lugar donde estamos reunidos, periodistas, investigadores, creadores, pensadores de toda Iberoamérica, pues nos sumamos al repudio por el asesinato de este colega, nos sumamos al rechazo de que prácticas de esta naturaleza se sigan llevando a cabo y al final de cuentas la exigencia que debe ser de la sociedad entera para que los asesinatos de personas en general y en este caso de periodistas sean esclarecidos y no prevalezca más la impunidad que históricamente ha prevalecido cuando han sido asesinados en México periodistas, personas que se dedican o se dedicaban a la investigación, a la opinión, a los reportajes, a las crónicas, a informar, a decirle a los demás lo que está pasando. Y cuando alguien es asesinado, cuando una persona que se dedica a la información, a comunicar, a exponerle a los demás, pues informaciones relevantes, lo que está ocurriendo en el país, en el estado, en la comunidad, en la localidad, cuando alguien así es asesinado, se asesina a la persona, se asesina al periodista, se asesina pues a una persona que estaba desempeñando este trabajo, se afecta directamente, obviamente, a su familia, obviamente a su espacio mediático, a su medio de comunicación, a sus colaboradores, a quienes en torno suyo habían trabajado o han trabajado, pero se asesina también, Sebastián, un derecho, que es el derecho de la sociedad a estar informado. Se asesina también algo que es fundamental para cualquier democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de publicación, el derecho a investigar, el derecho a publicar, el derecho a decir, el derecho a criticar, el derecho a disentir. Esos derechos fundamentales acaban asesinados cuando un periodista es acribillado, como fue acribillado en Oaxaca el miércoles pasado el colega Alejandro Leiva Aguilar. Así que sé, Sebastián, que podemos compartir esencialmente lo que estoy aquí comentando. Tú mismo, junto con el equipo de Aristegui Noticias, hemos sido partícipes de este Festival Gabo. Compartimos hace algunos años el premio García Márquez, el premio Gabo por la investigación periodística de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Estuvimos juntos en Colombia hace algunos años y tú sabes lo que se vive aquí, tú sabes lo que significa un festival como este, tú sabes de las batallas múltiples que en diferentes lugares del mundo se dan cotidianamente para que el periodismo prevalezca, para que el periodismo exista, para que el periodismo y nuestras libertades se ejerzan. Cuando hay un asesinato como este de Alejandro Leiva Aguilar, es una sacudida que nos llega hasta la médula por todo lo que esto significa, Sebastián. Sin duda, Carmen, nos unimos al repudio que significa este crimen. Desde Bogotá, que debe ser, lo digo sin ninguna duda, una capital del periodismo en estos momentos, por las personas que están reunidas ahí para hablar y para discutir, desde la Ciudad de México, que me toca saludarte, y déjame presentarte esto que se vivió ayer en la casa del periodista oaxaqueño. Escuchamos la voz de Alfredo Martínez de Aguilar, periodista, reunido y rodeado por periodistas repudiando este crimen. Platicamos en más de 10 ocasiones asuntos muy internos. Ahora te vas contento, te vas y desapareces físicamente. Te vas a otro estatus. Pero en esta vida queda tu espíritu y el legado
que sirvió de ejemplo a muchos en el gremio periodístico, no solamente de Oaxaca, sino a nivel nacional e internacional. Porque eres un grande, Paco, eres un grande, y jamás quienes convivimos contigo y te queremos, jamás te olvidaremos, porque seguirás entre nosotros. El último adiós a mi papá. Me gustaría empezar diciendo que la relación con mi papá es algo que me llena mucho el corazón de alegría, de amor. Él, por sobre todas las cosas, fue un hombre muy amoroso. Él me enseñó el respeto, la responsabilidad, el cuidado, el conocimiento. Y lo más bonito de todo, el reconocimiento. El ver un pedacito del planeta y el ver un pedacito tuyo. La trascendencia. Eso es lo que más me conmueve el corazón. Hoy, que se nos ha ido, ahora con el corazón en lágrimas, empiezo a recordar esos días en los cuales mi papá me llevaba a comer a restaurantes favoritos, me llevaba a comprar un libro, me llevaba a los museos, la primera vez que Escuchamos en primer plano a Alfredo Martínez de Aguilar, periodista, y estamos escuchando a Carlos Leiva, hijo del periodista asesinado, Carmen. Y si el Festival Gabo sin duda está en sintonía con esto, la presentación de este festival en el que te encuentras actualmente en Bogotá, lo que dice es que se presenta esta 14ª edición del Festival Gabo como una afirmación de permanencia y resistencia. Aquí estamos. Es una declaración frente a quienes buscan desplazar o desacreditar al periodismo. Aquí contamos. Es una respuesta a las narrativas que intentan imponerse sin contraste, sin contexto y sin responsabilidad pública. Dice el Festival Gabo, con estas dos ideas reafirmamos nuestra decisión de seguir en esta región y en este oficio ejerciendo ciudadanía y cultura. Carmen. Ni más ni menos, pues estamos en esto, Sebastián. Y sí, creo que es muy importante darle la relevancia que tiene un evento de esta naturaleza, un evento trágico de esta naturaleza, porque triste y trágicamente sabemos que en México pues ha habido una gran cantidad de periodistas asesinados a lo largo de los últimos años. Hay casos que han dejado una huella muy profunda. En general, todos los casos deberían dejar una huella profunda, pero en algún punto, historias como las de Miroslava Bridge y de Javier Valdés Cárdenas, por hablar de dos de los colegas asesinados en los últimos años, Regina Martínez en Veracruz. En fin, hay casos que nos han marcado profundamente. De hecho, como parte de este Festival Gabo número 14, en un momento más yo voy a participar, estaré en la presentación de los World Press Freedom Hero y de los Free Media Pioneers Award, que son uno de los premios que se van a presentar también el día de hoy. Y ahí estará, por ejemplo, alguien como Mónica González, la presidenta del Consejo Rector del premio del que formo parte. Tengo el enorme honor de participar como integrante del premio Rector Gabo, con varios periodistas, como decía yo el día de ayer. Pero en este caso, Mónica González, que será reconocida con este importante premio y reconocimiento, es una periodista chilena muy querida. También ella va a participar más adelante, el día de hoy, en la entrega de los premios Valdés Bridge o Bridge Valdés. Estos reconocimientos, el premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, se van a presentar el día de hoy por la tarde. Y me detengo en este, que es uno de los muchos eventos que tendrán lugar en las próximas horas, porque también significa mucho que organizaciones, embajadas, representaciones diplomáticas hayan decidido crear un reconocimiento al periodismo mexicano, nombrándolo con los apellidos de Valdés y de Bridge, de Miroslava Bridge, asesinada en Chihuahua, y de Javier Valdés Cárdenas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, como recordamos. Es una manera de rendir homenaje, es una manera de rendir memoria a aquellos periodistas mexicanos asesinados y a insistir y subrayar el tema de lo que significa el periodismo para una democracia. Déjame cerrar esta colaboración contigo, Sebastián, esta mañana de viernes, pues planteando que las democracias se miden así.
se miden por el tamaño de sus libertades, se miden por el tamaño de su libertad de prensa, de su libertad de opinión, de su libertad de publicar, de la libertad de criticar, de la libertad de investigar, de saber, conocer y compartir con los demás. Las democracias como concepto se miden a partir de varias cosas, pero una fundamental es esa, del tamaño y la calidad y la libertad de los periodistas para hacer su trabajo. Cuando un periodista es asesinado, como fue asesinado Francisco Alejandro Leiva Aguilar hace unos días, el miércoles en Oaxaca, todo eso se sacude, todo eso se impacta. Y vuelvo al punto y con esto cierro. Es un asesinato que nos sacude a los periodistas, pero debe ser un asesinato que sacuda a la sociedad. Ahí se mata a un periodista, pero se mata el derecho de usted a estar informado. Se mata el derecho de usted a que alguien haga investigaciones, reportajes, crónicas, entrevistas, artículos, opinión, y que usted pueda tener este referente para su propia comprensión y entendimiento de las cosas, para que usted tenga estos insumos que los periodistas damos todos los días para que las personas libremente pues tengan la propia percepción, idea, reflexión de una realidad que compartimos. Así que pues descanse en paz Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Nos sumamos al repudio y nos sumamos a la exigencia de que este crimen quede esclarecido. Una voz muy crítica del gobierno de Oaxaca, una voz muy crítica de la actual administración que ha sido silenciada pues en un lugar de Oaxaca, en un municipio del estado oaxaqueño. Descanse en paz Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Sebastián, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, gracias por este enlace desde Bogotá. Saludos a esta capital mundial del periodismo que debe ser en estos momentos por el Festival Gabo. Gracias por esta reflexión y sin duda lo dejas ahí. Todos los asesinatos son lamentables por sí mismos, pero esta explicación que nos das, esta reflexión sobre lo que implica el asesinato de un periodista, sí, como dices, debería llamarnos a la reflexión, a la sociedad y debería representar un impacto por lo que es, por lo que significa para todos. Gracias, Carmen. Un saludo hasta Bogotá. A ti un abrazo fuerte, Sebastián. Gracias al público y buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, le decía, el Festival Gabo, en estos momentos en Bogotá, Colombia. Carmen Aristegui participando de este festival que es, lo digo la verdad, como decía Carmen, lo hemos conocido, hemos